Buenas. Bueno, ¿qué tienen que ver Dada, el dadaísmo, y Nietzsche? Increíblemente, yo no sé si es una coincidencia, pero parece que tienen mucho que ver. Vamos a revisarlo. Primero, tienen que ver porque, en primera instancia, Dada, el dadaísmo, hace parte de las vanguardias artísticas del siglo XX y, por tanto, inician con el siglo XX, en este caso en 1917. Y hay que tener en cuenta que justamente las vanguardias artísticas inician un siglo que está marcado por el quiebre del paradigma dogmático clásico occidental europeo que venía antes del siglo XX, y alguien que marcó o fue parte importante de ese quiebre fue Nietzsche. Y de hecho habla de ese quiebre, rompe ese paradigma y le cae a martillazos prácticamente. Pero además empieza a abrirle opciones a concepciones del arte, a formas distintas de manifestación, a formas distintas de escritura, a formas distintas de pensamiento del lenguaje. En la filosofía implica lo poético, implica la escritura en sí como un arma prácticamente y como un acto de pensamiento al tiempo que de creación. Y eso es general para las vanguardias. Específicamente con Dada tenemos acá algo muy interesante. Vamos a tomar algunos aspectos del manifiesto dadaísta y ver por qué vemos ahí presente a Nietzsche. Entonces, en primera instancia, y empezaríamos por lo siguiente. Primero que nada, tenemos acá que en el manifiesto dadaísta, que aquí lo estoy tomando del libro de Mario Micheli, como quieran, Vanguardia Artística del siglo XX, dice: Dada no es una doctrina para poner en práctica. Entonces, primero tengamos en cuenta y recordemos que en el caso de Nietzsche se quiebran las doctrinas, hay una crítica a los paradigmas y a lo absoluto, ¿sí? Y miren acá qué interesante. Dice después: el buen Dios creó una lengua universal, por eso nadie se lo toma en serio. Bueno, aquí también tenemos la relación con Nietzsche. Recuerden que Nietzsche marcó el quiebre y anunció la muerte de Dios, pero también la anunció y cuestionó, y de hecho hizo parte del intento por destruir ese paradigma que planteaba las concepciones universales. Para Nietzsche no hay nada universal, las cosas no son absolutas, la moral no es absoluta, y por eso también Nietzsche pensaba que ese Dios universal había muerto. Había muerto era que ya nadie se lo tomara en serio. Bien, vamos a seguir acá entonces. Aquí tenemos en esta parte del texto de Dada esto que es un caligrama prácticamente, donde se invoca el grito, el cuerpo que exclama, digamos, ¿no? Entonces también es curioso porque recordemos que Nietzsche empieza a validar el cuerpo en sí. Acá hay una cosa interesante. La forma de escritura de Nietzsche siempre fue muy en términos de aforismos, casi que ideas sueltas, y esto es una forma también de escritura que vemos presente en lo que es Dada. Y en este caso, Dada incluso propone formas de hacer un poema. En este caso, el poema, ¿cómo se hace? Tomar un periódico, unas tijeras, elegir un artículo que tenga la longitud que quieran ustedes del poema, porque va a ser la misma cantidad de palabras, recortar las palabras, agitarlas en una bolsita, separarlas y copiarlas, apropiándolas, digámoslo así, ¿no? Entonces, muy interesante esa forma de escrituras, podríamos llamar hasta cierto punto creativa. Otra cosa interesante en el caso de Nietzsche, por ejemplo, es que se ha dicho que Nietzsche, incluso cuando habla supuestamente de alguien más como Zaratustra, no obstante, siempre habla desde sí y es muy autobiográfico. Y acá dice Dada en el manifiesto: mojad la pluma en un líquido negro con intenciones manifiestas. No es más que vuestra propia autobiografía la que incubáis bajo la panza del cerebelo en flor. La biografía es el hábito del hombre ilustre, grande o fuerte. Y aquí está, hombre sencillo como los demás, después de haber mojado la pluma en la tinta, lleno de pretensiones que se manifiestan bajo formas diversas e imprevistas. Recordemos el quizás de Nietzsche, aplicándose a todas las formas de la actividad, de la situación, del espíritu, de la mímica, este aquí lleno de ambiciones. Tenemos en cuenta que quien escribió el manifiesto dadaísta fue Tristan Tzara, y en este sentido Tristan Tzara como poeta también involucra algo interesante, y es cómo plantear asuntos incluso filosóficos, ideológicos, políticos y demás, justamente a través del lenguaje poético. Vamos a leer esta parte y vamos a ver cómo tiene que ver con, en este caso, con Nietzsche. El asco dadaísta, toda forma de asco susceptible de convertirse en negación de la familia es Dada. La protesta a puñetazos, casi como los martillazos de Nietzsche, de todo el ser entregado a una acción destructiva es Dada. Eso es muy nietzscheano.
El conocimiento de todos los medios hasta hoy rechazados por el pudor sexual, por el compromiso demasiado cómodo, por la cortesía, es Dada. Aquí de hecho hay una cuestión, un cuestionamiento, digamos, quizás no evidente, pero sí claro, hacia la moral. Recuerden que Nietzsche cuestionaba la moral como algo absoluto. La abolición de la lógica, la danza de los impotentes de la creación es Dada. La abolición de toda jerarquía, de toda ecuación social, de valores establecidos entre los siervos que se hallan entre nosotros los siervos es Dada. Todo objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de las líneas paralelas son medios de lucha Dada. Abolición de la memoria. Y esto es curioso porque hay un cuestionamiento también por la historia. Dada abolición de la arqueología, Dada abolición de los profetas. Esto es muy importante, aunque se ha dicho que prácticamente Zaratustra es como si fuera un profeta, pero no es la enunciación que interesa con Zaratustra. Y es curioso porque sí hay una crítica hacia la concepción profética por parte de Nietzsche en términos de lo religioso. Dada abolición del futuro, dada confianza indiscutible en todo Dios producto inmediato de la espontaneidad. Bueno, dice acá que entonces confiarían en todo Dios que sea producto inmediato de lo espontáneo, de lo directo, de lo que surge espontáneamente. Eso es muy curioso porque están cuestionando al Dios no espontáneo, absoluto, racional, de poder, cultural, como mismo lo cuestionaba Nietzsche. Dada salto elegante y sin prejuicios de una armonía de otra esfera, trayectoria de una palabra lanzada con un discurso grito sonoro, respeto en todas las individualidades. Aquí respeto de todas las individualidades también tiene que ver con una concepción del cuerpo, y que era muy importante en Dada, el cuerpo. En la momentánea locura de cada uno de sus sentimientos, serios o temerosos, tímidos o ardientes, vigorosos. Esto, de hecho, yo recuerdo algunos textos de Nietzsche en la Gaia Ciencia que se parecen a esto, ¿no? Lo vigoroso, lo tímido y lo ardiente, decididos, entusiastas, despojar la propia iglesia de todo accesorio inútil y pesado, escupir como una cascada luminosa el pensamiento descortés o amoroso, o bien complaciéndose en ello, mimarlo con la misma intensidad de lo que es lo mismo, en un matorral puro de insectos para noble sangre, dotado por los cuerpos de los arcángeles y por su alma. Libertad, Dada, 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 aullido de colores encrespados, encuentro de todos los contrarios y de todas las contradicciones, de todo motivo grotesco, de toda incoherencia, la vida. Y este cierre es muy importante para ver esta relación entre Nietzsche y Dada, porque recordemos que Nietzsche cuestionaba los paradigmas absolutos religiosos, la moral como algo absoluto, para ratificar en todos sus matices, sean cuales fueren esos matices, llamados positivos o negativos, vitales, de experiencia directa del cuerpo en sí, la vida. Y esa es la conclusión que hace aquí Dada. Esta es otra parte muy interesante en esta relación. No hay una verdad definitiva. Hacen parte de ese cambio del siglo XX, de lo que sería el perspectivismo y esos pensamientos que van a llevar a cabo a filosofías que no son absolutas o que intentan no ser absolutas, y es muy de Nietzsche. Para Nietzsche no había verdad definitiva ni absoluta, todo estaba en dependencia de la experiencia en sí, de lo que se planteaba en sí. Dice que la dialéctica es una máquina divertida que nos ha llevado de un modo bastante trivial a las opiniones que hubiéramos tenido de otro modo. Esta frase me llama mucho también la atención. Dice, cada página debe abrirse con furia. Es que me recuerda mucho cierto planteamiento de Nietzsche. Ya sea por serios motivos profundos y pesados, ya sea por el vórtice y el vértigo, lo nuevo y lo eterno, la aplastante espontaneidad verbal, el entusiasmo de los principios o por los modos de la prensa. He ahí un mundo vacilante que huye, atado a los cascabeles de la gama infernal, y de ahí por otro lado los hombres nuevos, rudos, cabalgando a lomos de los sollozos. Quizás la concepción del superhombre, el hombre nuevo, que igual como Dada habla del azar, del juego, de aquello que surge de nuevo, también se encuentra con la concepción del niño. Y recordemos que para Nietzsche el hombre nuevo, el superhombre, es finalmente el niño. Esta parte es interesante. Yo destruyo los cajones del cerebro y los de la organización social. Esto tendría que ver con la parte de Deleuze, con el cuerpo sin órganos, y con la parte de Nietzsche, con la concepción de que hay un paradigma social que ya no se sostiene. Desmoralizar por doquier y arrojar la mano
del cielo al infierno, los ojos del infierno al cielo, restablecer la rueda fecunda de un círculo universal en las potencias reales y en la fantasía individual, la rueda de un círculo universal, o sea, eterno retorno, que ya recordamos que Nietzsche habla de no la flecha que se va de esta vida, sino el eterno retorno que nos permite y nos lleva a pensarnos si esta vida quisiéramos volverla a vivir, y para quererlo tenemos que vivirla bien, reconocerla y aceptarla. Y en este caso también hay otro aspecto importante, y es la destrucción de la racionalidad. Los cajones del cerebro es la racionalidad occidental, paradigmática, clásica, y la organización social vendría a ser, lógicamente, esta concepción de una moral predefinida y estandarizada. Y esto parece que fuera dicho por Nietzsche. La filosofía, he ahí el problema. ¿Por qué lado hay que empezar a mirar la vida? Dios, la idea y cualquier otra cosa. Todo lo que se ve es falso. Uno podría pensar, es platónico, porque ¿a qué se refiere con lo que se ve? ¿A lo sensible? ¿Y es falso? No, se refiere precisamente a lo que se ve en términos de construcciones de pensamiento. Todo hasta ese momento había sido falso. Había que volver a inventar la realidad o volver a ella. Y eso es lo que planteaba en cierta forma Nietzsche. Recordemos que en el caso de Nietzsche, Nietzsche es de los que inicia lo que sería una especie de relativismo en el pensamiento. Y acá lo tenemos. En general se cree poder explicar racionalmente con el pensamiento lo que se escribe. Todo es relativo. El pensamiento es una bonita cosa para la filosofía, pero es relativo. Y miren la coherencia, en este caso incluso con Deleuze, cuando critican el psicoanálisis. El psicoanálisis es una enfermedad dañina que adormece las tendencias antirreales. Así como Nietzsche quebraba los paradigmas anteriores, así nació Dada. Dice, de una necesidad de independencia, de desconfianza hacia la comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. Recordemos que una de las primeras obras de Nietzsche fue El nacimiento de la tragedia, donde él va a poner en relación lo apolíneo y lo dionisíaco. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque precisamente Nietzsche lo que va a hacer es cuestionar la concepción estricta, única, absoluta de belleza, va a acudir mucho a lo dionisíaco y justamente es una forma también de contraponerse, como siempre lo hizo, a la idea platónica. Platón fue de estos pensadores que más estableció una concepción absoluta de belleza en el mundo de las ideas como algo puro y permanente y eterno, algo único y universal. Y precisamente en este caso el quiebre con Nietzsche tiene que ver con la concepción, insisto, de belleza. Por eso la coherencia tan interesante es cuando acá, leyendo el manifiesto, dice en este caso, la obra de arte no debe ser la belleza en sí misma porque la belleza ha muerto. Entonces es muy curioso que Dada Tristan Tzara, en el manifiesto Dada, diga la belleza ha muerto y cómo se corresponde con la frase de Nietzsche o el pensamiento o el reconocimiento de Nietzsche de que Dios ha muerto, entendiendo a Dios como un paradigma cultural, digamos religioso también, pero sobre todo de pensamiento y de lo que sería una era completa, ¿no? Un paradigma de la cultura y también de concepción de belleza. Dice, la belleza ha muerto, ni alegre, ni triste, ni clara, ni oscura, no debe divertir ni maltratar a las personas individuales sirviéndoles pastiches de santas aureolas. La crítica entonces es muy fuerte a la concepción religiosa, no debe divertir ni maltratar a las personas individuales sirviéndoles pastiches de santas aureolas. Esto es muy fuerte también en relación con Nietzsche. Bien. O los sudores de una carrera en arco a través de las atmósferas. Una obra de arte nunca es bella por decreto, objetivamente y para todos. O sea, no existe la belleza como algo absoluto. Esto es muy nietzscheano. Por ello, la crítica es inútil, no existe más que subjetivamente, sin el mínimo carácter de generalidad. Hay quien crea haber encontrado la base psíquica común a toda la humanidad, lo absoluto. El texto de Jesús y la Biblia recubren con sus amplias y benévolas alas la mierda, las bestias, los días. ¿Cómo se pueden poner en orden en el caos de infinitas informes variaciones que es el hombre? El principio ama a tu prójimo es una hipocresía. Y recordemos los cuestionamientos y las reflexiones que hace Nietzsche en términos de la moral, la bondad, ¿no? Conócete a ti mismo es una utopía más aceptable, ahí acude a un asunto socrático, pero porque también contiene la maldad. Entonces, muy importante
la concepción de maldad, recuerden también las reflexiones que hace Nietzsche con respecto a el reconocimiento de lo que se entendía como maldad, porque Nietzsche finalmente cuestiona la moral como algo absoluto. Nada de piedad. Después de la matanza todavía nos queda la esperanza de una humanidad purificada. Esto es casi que el renacimiento, casi que la muerte de la humanidad tal como venía regida por un absoluto, como lo diría Nietzsche, y el renacimiento de una humanidad purificada, el superhombre. Yo hablo siempre de mí porque no quiero convencer. O sea, hablo de mí y desde mí porque no voy a plantear absolutos, digamos, universales. No quiero convencer a nadie. Dado que no hay nada absoluto, lo que hago es comentar. No quiero convencer, sino compartir lo que pienso. No tengo derecho a arrastrar a nadie a mi río. Yo no obligo a nadie a que me siga. Esto dice Tristan Tzara en el Dada, en el manifiesto dadaísta, y por supuesto es totalmente coherente con lo que diría Nietzsche en todo su pensamiento. Ahí entonces vemos una coherencia, como es mi hipótesis, entre pensamiento de Nietzsche y Dada, pero también como un ejemplo de cómo influyó Nietzsche a el arte que siguió en el siglo XX. Sabemos también la relación con Munch, el expresionismo y de hecho la escritura, cómo influyó en la creación a principios y a mitad incluso del siglo XX. Gracias.